Una vez finalizada la liguilla, finalizamos en el puesto número 5 con 16 puntos. En pantalla ya tendrán las estadísticas por encima. Y por supuesto también cabe recalcar que siempre yo creo que es importante el hecho de cuando pasamos una fase, como en este caso ha sido esta liga previa a la fase de knockouts, debemos comentar las sensaciones que hemos tenido, compaginarlas con los resultados y por supuesto tener un poquito de ¿cómo te digo?, de mente fría de cara a este inicio ya te digo, de cruces, ¿no? Que en nada, dentro de unos minutos es el sorteo. Creo que para ese entonces pues ya haré otro vídeo al respecto, porque es el sorteo de los 16avos y no sé si de los octavos. Luego lo comentaré en el siguiente vídeo. Pero lo que voy a comentar el día de hoy, como estaba diciendo al principio, es el recorrido, los 8 partidos que ha tenido el Barça esta fase, esta edición, ya digo. Y más que nada, ¿cuál es mi objetivo? ¿Por qué lo hago, tío? Si ya lo hemos pasado, has hecho previa y postpartido de cada uno, qué pereza me das. Yo básicamente lo hago para que cada uno tenga un resumen bastante... Ya digo, trataré de hacerlo muy ameno, trataré de dar algunos datos, hablaremos de los partidos por encima que han pasado. Y iniciamos el 18 de septiembre con aquel partido ante el Newcastle en su casa, el cual fue realmente complicado, que me acuerdo que en la previa las impresiones que teníamos que podíamos ganar perfectamente, pero que no iba a ser para nada fácil. Es un rival muy físico, muy chungo, y efectivamente logramos un 1-2, logramos tener esos primeros 3 puntos vitales que nos permitieron, en un campo difícil, en un partido complicado, tener esa ventaja, ¿no? Que siempre es buena. Marcado el corto, sí, pero es que ¿os acordáis que ese gol lo encajamos sobre el final y pasamos un poquito de miedo en los últimos 5 o 7 minutos? Pues más o menos eso, pero creo que en términos generales el equipo hizo un partido bastante correcto, teniendo en cuenta las dificultades del mismo y el escenario y el contexto. Ya digo, para mí es que es importante también tener eso en cuenta. Después, en octubre, el día 1, fue aquel partido en casa ante el Paris Saint-Germain. Perdimos 1-2. Ya digo, partido marcado obviamente por aquella no expulsión a Nuno Méndez, clara segunda amarilla que no le decidieron sacar, y que yo creo que sí, volvimos a perder contra el PSG, pero también hay que tener en cuenta que ciertas decisiones marcan muchísimo el partido. Y yo recuerdo que en ese postpartido no dije absolutamente, o no recuerdo haber dicho absolutamente nada. No recuerdo haberle echado nada en cara, creo que a los futbolistas, quizás por un momento puntual, tal. Pero creo que esa decisión marcó totalmente la eliminatoria, porque no es lo mismo jugar con un Lamine que tenga un jugador menos enfrente y sobre todo nosotros con uno más, ¿no? Ya digo, sobre todo con un equipo que juega lo mismo que nosotros y que hasta ese entonces estaba bastante parejo. Así que yo creo que en esta nota, sí, perdimos, pero por suerte de haber ganado el primer encuentro, pues tuvimos esa derrota que sí, 0 puntos, pero tenemos 3 del primero, así que una se solapa con otra, y quieras o no, hasta ese entonces bien. Después yo creo que vino un chute de confianza. Creo que aquel 6-1 en la jornada 3 ante el Olympiacos fue un partido en el que Fermín se salió, el equipo goleó y las sensaciones fueron muy buenas. Y aquí también hay que remarcar que, como bien he dicho antes, ante el PSG nos perjudicaron. Aquí, y creo que en el PSG también, ¿no?, nos pitaron un penalti a Eric García. Pues en este partido ante el Olympiacos nos beneficiaron con aquella expulsión al jugador del conjunto griego. Ya digo, yo creo, en mi opinión, y lo comenté, si cuando nos benefician no lo decimos, estamos haciendo lo mismo que el Madrid. Y efectivamente, cualquier persona que haya seguido un poquito, unos añitos al Barça, sabe de sobra que no tenemos ni de broma el mismo contexto, no tenemos el mismo trato arbitral y no tenemos para nada el respaldo de prensa que tiene esta gente. Y cuando nos benefician también hay que decirlo, que yo, desde mi punto de vista, cuando estábamos creo que 2-2 o 2-1, o creo que estábamos, no sé si 1-1, 0-1, pero era bastante parejo. Que sí, que le expulsaron a aquel jugador con aquella simulación de casado o tal, que hace que le da en la cara, lo exagera, ¿no?, tal. Alguien puede decir, es picardía. Yo te digo que para mí no. Y ya dije en ese momento, no lo digo ahora, lo dije en ese momento, ese mismo día. Dije que para mí, si les sacaban amarilla a Casado por simular, lo entendía perfectamente. Y que también decía, que esto nunca lo puedes saber, pero yo también decía que igualmente, pese a si no lo hubiesen expulsado, si no se hubiese dado la expulsión al jugador del Olympiacos, yo creo que igualmente hubiésemos remontado y nos hubiésemos hecho con los 3 puntos. Pero aquí pues doy el beneficio de la duda, porque no lo podemos saber. Aún así, 3 puntos, que sí, con un 6-1, ahí el favor arbitral se nota, se dice. Creo que es el único que en estos años que puedo comentar, el único, y no pasa nada al emitirlo. Cuando pasa, se dice. Después, el siguiente mes, pocos días después, el día 5 de noviembre, tuvimos aquel partido entre Brujas, aquel partido en Bélgica. Yo creo que ese partido ha sido de los que más... que peor recuerdo tengo, porque quieras o no,
Vale, que Brujas te puede hacer mucho daño a la contra, tiene jugadores rápidos, tiene tal. Pero no, ni de broma, entre que Forbes, que me acuerdo de su nombre, Forbes o Forbes, tuvo su día. Aquel jugador moreno que era rapidísimo, tuvo su día, que parecía, no sé, parecía Henry Prime. Pues tuvo su día, y que el Barça no estuvo tan fino, fallamos más de la cuenta, nos faltaba un poco de ritmo. ¿Que teníamos bajas? Sí, pero aún así yo creo que, ya te digo, para mí jugar en casa de Brujas no es como, por ejemplo, lo que diremos después, ¿no? Que como fue en Slavia con la temperatura, ¿sabes? No es lo mismo, no es lo mismo. Así que en este caso sí, la primera decepción para mí, criticable, el hecho del empate. ¿Que no hay que despreciar nunca el empate? Es cierto que no, pero en estas instancias, con una liguilla que es tan importante la diferencia de goles, pues al final nos quedamos a 0, porque fue un 3-3, es decir, tienes 3 goles a favor, 3 goles en contra, por lo tanto la diferencia de goles se queda en 0. Y primera cosa criticable, ¿no? Primer aspecto criticable. Después el partido ante el Chelsea, pues como ya sabemos, fue nada, 20 días después, el día 25, pues perdimos en Inglaterra, 3-0, partido que se vio marcado claramente por la expulsión de Araujo, error incomprensible y que nos lastró todo lo que restaba del partido. Que sí, que el error se lo puede machacar un solo jugador, pero repito, yo también tuve la sensación de que luego pues tuvo que Rafinha cambiar un poco el contexto. No teníamos a Rafinha, de hecho creo que en los 3 anteriores partidos no hemos tenido a Rafinha en su plenitud. No contagiaba no tenía ese liderazgo, no había, o sea, podría haber otro tipo de liderazgo, pero el que yo creo que transmite Rafinha es distinto. Y aquí lo empezamos a notar, ¿no? Que ves que entró de cambio, que Christensen se puso a jugar con muy poco minuto, muy poca continuidad. Hubieron tantos infortunios que al final nos quedamos con un 3-0 y con un resultado bastante negativo de cara a continuar, ¿no? Y creo que nuestras impresiones eran bastante negativas porque, ya digo, faltaban 3 jornadas apenas en ese entonces y ya tenías el agua un poco al cuello, sobre todo por ese gol average, que sí, es un 3-0, que podríamos haber hecho algún gol, sí. ¿Podríamos haber minimizado también algún gol? También, pero esas instantes con un jugador menos es muy complicado realmente. Después, el día 21 de enero, hace nada, tuvimos el encuentro entre Slavia Praga, 2-4, un partido que yo acabé, la verdad, contento, que sí, que pusimos... yo creo que tuvimos la sensación de que podríamos haber goleado, podríamos haber sacado mucha más ventaja, pero teniendo en cuenta los handicaps, teniendo en cuenta el contexto, yo creo que dentro de lo que cabe, al final pues resultó ser un buen resultado, ¿no? Siempre puedes aspirar a más, siempre el equipo yo creo que pudo achuchar un poquito más, pero bueno, al final nos quedamos ahí con un 2-4 que es bastante bueno. Después, para acabar la liguilla, el octavo partido, pues fue hace poco ante el Copenhague, un 4-1 muy bueno, que fue de menos a más claramente, que el equipo en la primera parte estaba tanteando, que quizás rotamos demasiado, y ya te digo, lo de rotar demasiado no fue solo aquí, creo que en otros partidos también se hemos rotado, por ejemplo, contra el Brujas, contra el Olympiacos, pero que el Olympiacos te sale bien porque goleas, ante el Brujas te sale regular porque empatas, y en este caso te sale regular porque al descanso ibas perdiendo 0-1. Así que también hemos de tener en cuenta esto, que Flick ha volcado muchísima confianza en jugadores de rotación, que unos lo han hecho muy bien, sí, como Fermín, como Eric, tal, pero hay otros jugadores que empezaron bien y luego no tuvieron esa proyección que se esperaba, por lo menos mantener ese nivel que se esperaba, como puede ser Jana Martín, que quizá bajó un poquito, pero es totalmente comprensible porque es su primera temporada como central en el primer equipo. Así que yo ahí le puedo poner un poquito de perdón, ¿no? También que todo esto lo tenemos que compaginar con Liga, y que, ya digo, en la Liga pues es distinto. Ves que al otro equipo, nuestro principal competidor, le están pidiendo penaltis constantemente, le están ayudando constantemente, y que ves tú que tienes que hacer todo y más para mantener la Liga local, ¿no? Así que luego entiendo que en Champions pues esto nos salpica anímicamente por lo menos un mínimo, ¿no? Y por eso yo quiero tener esta conclusión de que al final la liguilla podemos darle una nota de un 7. ¿Por qué? Porque me dirás, no, pero has estado varios momentos comentando lo negativo y tal. Sí, hacemos un breve repaso ya para terminar el vídeo, porque no quiero alargarlo mucho más. De hecho, quiero que cada vez que cada partido que yo he ido comentando, a cada uno le viniese algún recuerdo, alguna sensación, y espero que lo haya contrastado con lo que íbamos comentando. De cara al Newcastle, perfecto, victoria. De cara al Paris Saint-Germain, no le puedo recriminar nada al equipo. Al final una decisión cambió mucho el partido. Después ante el Olympiacos cumplieron 6-1. Después Brujas, punto criticable. Ahí me parece que sí, único punto criticable. No puedes empatar en casa del Brujas. No hay tanta diferencia de clima, de situación, de contexto. Entiendo que por calendario fue muy apretado, pero aún así no puedes empatar. Un punto criticable. Chelsea y Barça, muy mala suerte. Ahora entiendo que puedas añadir quizás un segundo punto criticable por el tema de la actitud posteriormente a la expulsión, de no haber apretado un poquito más, de dar por perdido muy pronto el partido. Quizá podamos añadir 2 puntos de más, con lo cual ya como máximo el equipo puede aspirar a un 8. Después ante el Frankfurt, 2-1.
partido que creo que ahora mismo, ahora no recuerdo haber comentado, creo que lo hemos saltado, pero partido totalmente aburrido. Creo que más culpa del Frankfurt porque lo hizo realmente aburrido. Yo, de verdad, ese partido que creo que casi lo salté o me dormí. Luego en el postpartido no sé si lo comenté, pero el diablo, fue demasiado aburrido, fue demasiado lento, el rival perdiendo tiempo, haciendo faltas permitidas por el árbitro, y al final sacamos una victoria que es importante realmente, que supimos también reaccionar, que esto creo que también se ha visto mucho en esta liguilla. Y después, ante el Slavia, pues eso, poder recriminarle quizás un poquito, no un poquito, el tema de un poquito más goles, hombre. Pero creo que tampoco es necesario. Del Copenhague cumplimos muy bien. Que yo creo que algunos quedaron descontentos, pero para mí en general muy bien. Visto que tiene 2 puntos para criticar y quizás uno hipotético, hay 3, voy a darle un 7 porque hemos mantenido el liderato en Liga, hemos pasado fases en Copa, hemos ganado la Supercopa de por medio y hemos quedado top 5. Así que le doy a la nota le doy un 7. ¿Que podrían haber sacado un poquito más? Obviamente que sí, podrían haber sacado la victoria, un empate ante el PSG quizás, pero tuvimos que arriesgar, así que luego ves, hay matices siempre, así que yo le doy un 7, le doy un notable, quizás podría ser un 6,75 para ser más exactos, ¿no? Porque tampoco es como la sensación tan positiva, pero entendiendo el contexto y el resultado que ha tenido el equipo en otras competiciones, veo perfecto y legítimo el número 7. Que vaya muy bien, cuídense mucho, eso es todo. En nada comentaré el sorteo, que está a minutos, yo creo que ya estará siendo en directo, pero bueno, yo luego haré vídeo al respecto cuando salga cuando salgan las fechas, cruces, y comentaremos por supuesto porque tendrá mucha influencia en Liga, y también aprovecharé para comentar el fútbol en general, que lo veo, consumo bastante fútbol y creo que solo hablo del Barça en el canal, así que luego lo veremos. Que vaya muy bien, cuídense mucho, eso es todo y me he enganchado.